Gloria al nombre del Señor, santo es el Señor, aleluya, gloria a Cristo. Voy a estar compartiendo con ustedes, amados hermanos, un testimonio de poder, de sanidad, gloria a Dios, revelación del Espíritu Santo, gloria a Dios. En una oportunidad, amados hermanos, yo estaba muy enferma, todos los años me enfermaba de los pulmones, con neumonías fuertísimas, amados hermanos, y esas neumonías causaban en mí que tuviera un mes aproximadamente encerrada en mi casa sin poder trabajar. Perdía totalmente las fuerzas, mucha debilidad venía sobre mi cuerpo. Entonces yo le decía al Señor en mi oración, gloria a Dios, Señor, si hubiera alguien que orara por mí, hubiera alguien que orara, que me ministrara, Señor, sanidad. Y una palabra de parte tuya, yo quedaría sana, le dije al Señor. Entonces en ese mismo momento el Señor me dice, ve a orar, me dijo arrodíllate, ve a orar. Y ahí el Espíritu Santo de Dios me empezó a ministrar. Estuve un periodo de casi un mes enferma de los pulmones con una neumonía muy fuerte. Tomaba unas medicinas que me había dado el médico de 1000 unidades de antibióticos a diario. Al mes aproximadamente voy al médico para que ya se me había terminado la medicina y el médico dijo, usted no tiene nada, usted está sana, pero yo le dije, pero yo me siento muy enferma, yo siento que no puedo, que no tengo fuerza, yo sentía como que arrastraba un muerto en mi espalda. En el espíritu yo veía algo oscuro como una capa, que yo decía, pero pareciera que arrastro un muerto en mi espalda. Así decía, porque era lo que yo sentía, yo sentía como un peso, tenía como un agotamiento físico, como que cargara algo en mí que me hacía estar debilitada. Gloria al nombre del Señor. Para poder hacer las cosas en el diario vivir, aún para pelar una papa, tenía que sentarme en un banco y hacerlo sentada porque tenía mucha fatiga. Entonces, amados hermanos, cuando me arrodillo y empiezo a orar, el Señor me dice, por medio de su Espíritu Santo, me habla a mi espíritu y me dice, bendice y perdona a todas las personas, porque todos, dice, hacemos mal muchas veces. Todos hacemos mal muchas veces. Dice la palabra de Dios, no hay quien haga el bien y nunca peque. Así dice la palabra de Dios. Yo estaba de regreso en un tiempo, amados hermanos, estuve apartada del Señor y ya estaba otra vez en los caminos de Dios, me había reconciliado con Cristo, había empezado a caminar con Cristo, pero todos los años me enfermaba de los pulmones. Eso pasó en 3 años aproximadamente, todos los años, 3, 4 veces, hasta 2 veces al año. Entonces seguía enfermándome y cuando me arrodillo, ahí el Señor me habla y me dice, perdona a tus enemigos ocultos, porque recuerda que aún, dice, cuando tú estabas en el mundo, también hiciste muchos males. También hiciste muchos males, también yo me iba a las brujas, también andaba en hechicerías, andaba tirándome las cartas, andaba haciendo cosas malas en el mundo, cosas que a Dios no le agradan. Entonces, amados hermanos, lo que acontece es que ahí cuando el Señor me ministra esa palabra, yo empiezo a decir, yo perdono a mis enemigos ocultos, yo perdono a los que me maldicen. Y me decía el Espíritu Santo, bendice aún hasta las generaciones y pide perdón por tus pecados. Así que, amados hermanos, fue lo que hice. Empecé a pedir perdón por mis pecados, como dice la palabra de Dios. Arrepentíos y convertíos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dios dice que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Gloria a Dios. También dice que no hay quien haga el bien y nunca peque. Entonces yo seguía pidiendo perdón y el Espíritu Santo me revela en un momento que así me dice el Señor, hechicería
tierra de cementerio con huesos de muerto, me dice el Señor, que eso era tenía un trabajo hecho de hechicería con huesos de muerto. Muchos se dirán, pero ¿cómo si eras cristiana tenías un trabajo de hechicería? Bueno, amados hermanos, ese trabajo tal vez me lo habían hecho cuando yo estaba en el mundo, que andaba haciendo lo malo y aún no había sido alumbrado, no había sido descubierto el enemigo, no había sido la obra de las tinieblas, no había sido alumbrado. Recordemos que dice la palabra de Dios que todo lo oculto el Señor lo traerá a la luz. Y ese día el Señor trajo a la luz que tenía un trabajo de hechicería, que alguien me había hecho una brujería, por lo cual debería para ser libre totalmente, perdonar a la persona que me había hecho ese trabajo. Bendecir, como dice la palabra, gloria al nombre del Señor. Allí nos dice la Escritura, bendecid y no maldigáis a nadie, gloria al nombre del Señor. Nosotros debemos de bendecir y no maldecir, gloria al Señor. Así nos dice la palabra de Dios, que debemos de bendecir. Hay muchas personas que dicen, gloria al nombre del Señor. No, pero si me hizo, yo también. Entonces, yo también haré. Pero el Señor nos dice que debemos de bendecir. Vamos a leer en Mateo, gloria a Dios, en el capítulo 5, donde dice el amor hacia los enemigos. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, que nos dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Verso 44, vamos a leer a partir de allí. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrece y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacéis también así los gentiles? Pues sed perfectos, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amado hermano, el Señor me está diciendo aquí en la palabra que nosotros debemos bendecir a los que os maldicen. Esa palabra se cumplió en mi vida, ese verso de Mateo 5:44. Yo bendije a los que me habían maldecido, hice bien a los que me aborrecían, como dice la palabra de Dios, y oré por los que me ultrajaban y me perseguían, y recibí la bendición de Dios. Hay muchos que dicen, si yo tengo una maldición en mi vida, pero no bendicen, dice que Dios se encargue, que Dios le pague, que Dios se vengue, que Dios traiga castigo sobre ellos. Acá la palabra es clara, me dice, bendecid y no maldigáis a nadie. Bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen. O sea que se trata de que tú tienes que bendecir a toda persona, tienes que bendecir y no maldigáis. Hay algunos que se sienten con el derecho y la autoridad de maldecir. Hay ministros que dicen, voy a maldecir a esta persona que le va a ir mal, le va a ir mal, le va a ir mal, y empiezan a echar maldiciones aún sobre sus hermanos. Pero escrito está, bendecid y no maldigáis a nadie, aún a los enemigos. El Señor te manda a amar a vuestros enemigos y bendecir a los que te maldicen. En ningún momento el Señor dice que maldigas. No podés usar la autoridad que Dios te ha dado para hacer algo contrario a la palabra de Dios. Así está el mundo, así hacía Balaán. Quería maldecir al pueblo de Dios, quería poner tropiezo al pueblo de Dios, y eso no debe ser así, amados hermanos. Dice la palabra de Dios,
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria al nombre del Señor. Dios nos manda a hacer el bien y no maldecir a nadie. Gloria a Dios. En aquel momento lo que aconteció, amados hermanos, que me levanté sana. Una enfermedad que los médicos no encontraban, algo que los médicos no encontraban. Era un trabajo de hechicería que yo había recibido cuando estaba en el mundo, y el Señor me hizo libre. La palabra de Dios, gloria al nombre del Señor, me dice que el Señor vino para libertar a los cautivos. Así dice la palabra de Dios. Yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer un poco allí lo que nos dice la Escritura. Isaías 61. Hablando el Señor de sí mismo, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados. Para esto ha venido el Señor. Si tú estás quebrantado, si tú estás abatido, a publicar libertad a los cautivos. Yo estaba cautiva, tenía una cautividad en mi vida por causa de mis pecados. Cuando estaba en el mundo había abierto esas puertas, tenía cautividad, dice, y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, gloria. O sea, tú estás afligido, tienes una aflicción en tu cuerpo, en tu vida, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tal vez tú estás angustiado, estás portando una enfermedad, estás afligido por algo, alguien te ha maldecido, alguien te ha agredido, pero déjame decirte que dice la palabra de Dios, si tú ya eres cristiano de tiempo, hace tiempo que te has entregado al Señor, y dice la palabra de Dios, el que es de Dios el maligno no le toca. Pero ¿qué es lo que acontece, amados hermanos? ¿Por qué el pueblo de Dios es afectado? ¿Por qué peca? Así lo dice la palabra de Dios. El que abre un portillo le morderá la serpiente, y el que cava hoyo caerá en él. Así está escrito. Entonces el pueblo de Dios abre puerta, el pueblo de Dios se enoja, el pueblo de Dios tiene ira. Y dice la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El pueblo de Dios pasan días y días con enojo en su corazón, tiene enojo. Maledicencia, la palabra de Dios dice: no maldigáis a nadie, pero el pueblo de Dios maldice, el pueblo de Dios insulta, el pueblo de Dios se llena de ira en su corazón. ¿No dice acaso el Señor que no tengamos enojo en nuestro corazón? Pero el pueblo de Dios abre puertas. Entonces por ahí es que si hay operando, alguien está trabajando en contra tuyo y tú estás faltando a la palabra de Dios y dejas que el enojo reine en tu corazón, dejas que la ira, por eso dice el Señor, no des lugar al enojo, a la ira en tu vida. Esas son obras de la carne, debemos desechar las obras de las tinieblas. Dice la palabra de Dios, y más bien reprenderla, las obras de la carne, como habla allí Gálatas 5:22, que nosotros tenemos que limpiarnos de esas obras de la carne, gloria a Dios. Pero el pueblo de Dios se olvida de esas cosas, amados hermanos, y entra a pecar contra Dios, aleluya. Entonces por eso es que le das, dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo, pero el pueblo de Dios le da lugar al diablo. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Leemos un poco allí las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne.
dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, gloria al nombre del Señor, iras, contiendas, celos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso nos dice el Señor en su palabra. ¿Por qué el pueblo de Dios eh, recibe el mal? ¿Por qué recibe el mal? ¿Por qué si alguien le está maldiciendo o haciendo hechicería, por qué esa persona entra en esa situación de calamidad? Porque abrió puertas en su vida, porque cavó hoyo, cayó en él, porque guardó enojo, porque está practicando las obras de la carne, porque dice la palabra de Dios, dice, manifiestas son las obras de la carne. Gloria al nombre del Señor. Cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican estas cosas no heredan. Hermano, no guardemos enojo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Dice la palabra de Dios. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice la palabra del Señor, que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros. Así dice el Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios, porque todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan cosas. Acá dice, obligan a que te circuncides solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Ahí está hablando de una situación. Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Porque en Cristo, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ello y al Israel de Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. O sea que debemos de andar en la ley de Cristo, que es la ley del amor, y no en la ley de la carne. ¿Por qué? Porque dice, todo aquel que anda en la carne va a llevar destrucción. Dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El Señor nos recomienda que andemos en el Espíritu, porque todos los que son del Espíritu, gloria a Dios, estos son los hijos de Dios. Y entonces, amados hermanos, testifico que el Señor, esa fue la forma que Dios sanó mi vida para siempre, ya nunca más esas terribles neumonías de allí de mis rodillas, bendiciendo a los que me maldecían, deseando el bien para los que me hacían mal, orando por los que me perseguían, bendiciendo a los que me maldicen, quedé libre de mi azote. Así quedé libre, gloria a Dios. El Señor me reveló
cuál era la causa, porque dicen los proverbios que el mal no vendrá sin causa, siempre hay una causa por lo cual está afectada tu vida, gloria a Dios. Y quedé sana en ese mismo momento, recibí toda la fuerza, se fue el color verdoso de muerte de mi cara, recuperé los colores en el mismo momento, es como que la vida hubiera entrado en mí y la muerte hubiera salido de mí. Estaba siendo muy afectada, gloria al nombre del Señor, quedé sana por revelación del Espíritu Santo de qué era lo que estaba afectando mi vida. Por eso dice la palabra, bendecid y no maldigáis. Así dice la Escritura, Dios te bendiga, Dios te guarde, pon en práctica la palabra de Dios, porque los que practican la palabra de Dios son los que heredarán el reino de los cielos. Dios te bendiga. Sea la paz de Dios contigo. Amén y amén.